Nos es grato compartir con usted recursos espirituales para su edificación personal. Bienvenido a su canal. Revisión del libro Hechos de los Apóstoles. Hechos capítulo 12, versículos del 6 al 19. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó, diciendo: Levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: Cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: Envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel, y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro, dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: Estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: Es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo: Haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. En este pasaje de las Escrituras tenemos en acción, frente a frente, al poder del bien y al poder del mal. El poder del mal tiene su fuente en las huestes espirituales de maldad, en las regiones celestes, y en la tierra están sus instrumentos, hombres y mujeres llenos de orgullo, vanidad, egoísmo, es decir, egocéntricos, que únicamente anhelan satisfacer sus deseos, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, tal como lo expresa el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 16. Y dice: Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Herodes, rey del momento, lleno de vanidad, quiso congraciarse con el pueblo y ordenó la ejecución de un apóstol. Y viendo que su fama creció, ordena encarcelar a otro apóstol, a quien pensaba presentarle al pueblo al día siguiente. Y este es Pedro. Por otro lado está el poder del bien, que tiene su fuente en Dios, el soberano del universo. Sus instrumentos son celestiales y terrenales. En el cielo están sus ángeles, mensajeros fieles de Dios, y en la tierra sus hijos e hijas, adoptados, que buscan agradarlo. ¿Cuál es la situación de Pedro en la cárcel? Dice: él está en medio de dos soldados, atado con dos cadenas. Hay dos estaciones de guardia en la cárcel, y delante de la puerta están custodiando dos soldados también. En total, se menciona aquí en este pasaje, Pedro está vigilado por 16 soldados, en turnos de 4 soldados cada turno. Liberarse de esta situación, humanamente imposible,
pero para Dios todo es posible. Debemos recordar que Pedro fue escogido por Dios, llamado y separado para ser un discípulo del Señor Jesús. Dios tuvo objetivos específicos con Pedro. Su preparación y entrenamiento espiritual con Jesús, la primera predicación del Evangelio el día de Pentecostés, la evangelización a judíos y gentiles, y ser el autor de 2 cartas que son parte del Nuevo Testamento, primera y segunda de Pedro, escritas para edificar a los creyentes. Si Dios le agendó estas responsabilidades a Pedro, no iba a permitir que un rey pagano las interfiriera. Dios le protegió de todo mal y de todo peligro hasta el cumplimiento de su voluntad. Si Dios tiene agendadas responsabilidades para usted y para mí, y si nosotros estamos dispuestos a cumplirlas, Él nos protegerá de todo mal y de todo peligro para que se cumpla su voluntad, tal como lo hizo con sus siervos registrados en las Escrituras. En fin, Pedro tuvo nueva identidad y propósito, llegar a ser hijo de Dios y ser un enviado para predicar el Evangelio de Jesús. Si hemos alcanzado esta nueva identidad de ser adoptados como hijos de Dios, entonces también tenemos un nuevo propósito en nuestras vidas, y es predicar el Evangelio de Jesús. Aparte de las responsabilidades personales con Dios, y no menos importante, es la responsabilidad comunitaria que tenemos, responsabilidad como la Iglesia del Señor, para estar unidos en propósito, para orar por las necesidades de los demás, tal como lo hizo la iglesia que se reunió esa noche en casa de Juan Marcos, para orar incesantemente por Pedro. Y el resultado ya lo sabemos. Una pregunta para usted y para mí: ¿cuándo fue la última vez que nos reunimos en su casa o en mi casa para orar por la necesidad de alguien? Debemos aprender de estas personas que estaban interesados en el bienestar de su consiervo Pedro. El desenlace de este pasaje, en el que Pedro es liberado de la cárcel, es uno de los milagros extraordinarios registrados en el Nuevo Testamento, que nos confirman lo siguiente. Primero, que siempre el bien se impondrá sobre el mal. Segundo, nos confirma también que las virtudes divinas de ser Dios omnisciente, omnipotente y omnipresente son reales en favor de sus hijos. Tercero, que nada ni nadie puede impedir que se haga la voluntad de Dios en la tierra. Y finalmente, que todo siervo y sierva de Dios tiene nueva identidad y nuevo propósito en la vida, vigilado y controlado por Dios. Nos es grato compartir con usted recursos espirituales para su edificación personal. Bienvenido a su canal. Revisión del libro Hechos de los Apóstoles.